Política de las mujeres en razón de género del protocolo modelo para Oaxaca. Para esta presentación contamos con la presencia de Natalia Calero Sánchez, especialista en gestión de programas de Naciones Unidas Mujeres México, y de Alejandra Tello Mendoza, consultora de ONU Mujeres México, a quienes les voy a ceder la palabra, no sin antes pedir que se presente este pequeño video que va a introducir, y le dejaría inmediatamente la palabra a Natalia Calero, quien va a conducir la presentación de este protocolo. Porque la política tiene que… El protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género es una guía de actuación de las instituciones y una herramienta de acompañamiento a la ciudadanía. Surge a iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la colaboración del Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género es una herramienta que responde a la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, en específico a su derecho de participación política en un contexto sin discriminación y libre de violencia. Porque el proceso electoral 2017-2018 será histórico para la democracia mexicana, tanto por su magnitud como por los niveles de competitividad entre hombres y mujeres en un marco de paridad. Por ello, resulta fundamental que las mujeres conozcan sus derechos, identifiquen cuando enfrentan una situación de violencia política en razón de género y las distintas modalidades en que se manifiesta y qué hacer al respecto. Así, las mujeres que experimenten una situación de violencia política en razón de género contarán con los elementos para presentar una denuncia ante las instancias competentes. Pues mi mensaje es básicamente que la fortaleza y el deseo que ellas tengan por llegar a ocupar cargos en el sentido público, pues no se vea disminuido por temas de difamación, por temas de intimidación. Lo principal es que las mujeres, todas aquellas que pretendemos continuar o permanecer en estos ámbitos, podamos tener estrategias de protección, estrategias que permitan visibilizar nuestra actividad, nuestro proceso en estas contiendas, a fin de cuidarnos y de respaldarnos entre todas nosotras y de alguna manera obligar a las instituciones también para que estén vigilantes de estos procesos. El mensaje, la invitación sería para las mujeres, para las jovencitas que hoy tienen que seguir este camino, pues es cuestión de decidir, de no tenerle miedo, de romper el obstáculo con algunos hombres, que no todos los hombres están en contra de nosotros, sino también hay hombres que nos apoyan, que comparten la experiencia. No tengan miedo, que yo sé que es un contexto difícil el que estamos viviendo, que hay violencia hacia las mujeres, que hay violencia política, que vivimos en medio de situaciones donde falta la seguridad, donde hay riesgos naturales, pero de nuevo que las necesitamos. Les pediría que se acerquen a los medios, que aprendan a denunciar las cosas que pasen. Lumal, Ancetic, ta México, te Yacatic Tatajimal, Sventayun, te Yaventa en Tealumalique, Agbeyagipal, Mamescheva Jabotanik, porque Bayal Mescoplal, te Yashkotica, te Ban, te Tulan, te Atel, te Yaskichbatic, te Muxoc, te Lumaltique. Les estoy diciendo a las mujeres que tengan todo el ánimo por representar a su pueblo y que defiendan esos derechos de hombres y mujeres para la igualdad y sobre todo que defiendan ese sueño tan importante para ejercer el poder, para estar en el lugar de la toma de decisiones que tanto necesita nuestro país y nuestro pueblo.
Aunque ya existía un protocolo, esta es una actualización del anterior y su fuerza y relevancia radica en que fortalece un concepto de la violencia política contra las mujeres en razón de género, construido y consensuado interinstitucionalmente, y señala, además, los mecanismos y procedimientos de atención, actuación e interacción de las instituciones competentes. El protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género se puede consultar y descargar en www.te.gov.mx y en las páginas de las instituciones participantes. Muy buenos días de nuevo. Sigue sin funcionar. El protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género es una... Muy buenos días de nuevo. Es un placer estar aquí, especialmente para presentar este trabajo. El video que vieron fue justamente el protocolo que también está, es el protocolo para la atención a nivel federal que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con las otras instituciones que se mencionan en el video. Sin embargo, tomando en consideración que México es un país, es federado, es una federación, y que, digamos, lo electoral también es local, quiero hablarles un poco de antes que esto, de la relación de colaboración que ha habido a lo largo de los años entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres México. No me voy a ir al principio, me voy a ir al convenio de este año. En la búsqueda justamente de fortalecer las capacidades, fortalecer las herramientas con las que cuentan las mujeres para participar en política, así como conocer el estatus en el que se encontraban las diferentes entidades en materia tanto de armonización, tanto de paridad como de violencia política. Trabajamos en un convenio en donde buscamos generar 3 documentos al menos que sirvieran a las mujeres para esto. En primer lugar, justamente una armonización legislativa dentro de todas las entidades federativas, que ustedes de hecho van a tener estas fichas por estado, por entidad federativa, de cómo está la paridad y cómo está la violencia política atendida, regulada dentro de cada sistema jurídico a nivel local. El otro documento en el que colaboramos tanto el Tribunal como ONU Mujeres es justamente con base en un análisis y en un diagnóstico que ahorita Alejandra Tello nos hablará de él, crear un protocolo modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Tomamos el caso de Oaxaca y la idea es que este ejercicio se replique en las diferentes entidades federativas. Si bien es cierto que algunas ya cuentan con este protocolo, pero presentarles la metodología, cómo se hizo, para poder realizarlo de manera tal que sea un instrumento que sirva, que sea efectivo, que le permita a las diferentes autoridades, si bien es cierto que pudieran o no estar reguladas, en el caso de Oaxaca sí, pero digamos en donde no hay regulación de la violencia política como tal, que tengan claridad sobre qué le corresponde hacer a cada una de las autoridades y que sea un documento muy fácil de leer, muy sencillo. Uno ve, aquí es lo que tengo que hacer, aquí tengo que asistir, etcétera, etcétera. El tercero justamente son la realización de estos foros que estamos haciendo y que son cuatro foros. Entonces, no quiero tomar más tiempo para que Alejandra nos presente este protocolo y sobre todo la manera en la que se utilizó para que ustedes lo puedan replicar en sus entidades, no necesariamente ustedes, pero que sí se replique en las entidades. Muchas de ustedes tienen relaciones para tener incidencia en que se pudiera hacer este protocolo y si no, con muchísimo gusto nosotros buscaríamos articular este caso, pero para que comprendan y sobre todo abrir al final una sesión de preguntas y respuestas y aprovechen que tenemos aquí a la consultora específicamente que hizo este protocolo en específico, porque es importante saber
en qué se fijó, si hay en algún momento, si hay colisión de competencias, en fin. Les presento a Alejandra Tello, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde además fue asistente de investigación. También fue asesora de la exconsejera electoral, la doctora María Marván Laborde, en el Instituto Federal Electoral, y también asesora de la Unidad General de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido profesora de diversos cursos como Teoría Política, Filosofía Política Contemporánea y Análisis de Políticas Públicas en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha participado en diferentes proyectos de investigación sobre derechos políticos y electorales de las personas indígenas también. Actualmente es consultora externa precisamente de ONU Mujeres México en el proyecto del Protocolo Modelo para atender la violencia política contra las mujeres, el caso de Oaxaca. Muchas gracias, Ale. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por la presentación. Antes de iniciar, quiero agradecer a ONU Mujeres y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por hacer posible mi participación el día de hoy en este foro. Celebro la iniciativa de ambas instituciones por realizar estos foros regionales, especialmente aquí en la bella ciudad de Oaxaca. Me congratulo también por la presencia y el interés de todas ustedes aquí esta mañana. Pues bueno, como ya lo anunció Natalia, mi intervención estará enfocada a hablarles, a presentarles qué es este protocolo modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, el caso de Oaxaca. Bien, nos acompañan mujeres de varias entidades federativas. Se buscará que también a lo largo de la participación se observe cómo también se puede aplicar o se espera que este protocolo se replique en las otras entidades federativas. Entonces, ¿me ayudan a cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este protocolo modelo? Pues, en términos generales, busca ser una guía, una orientación, en primer término, para todas las autoridades competentes del Estado de Oaxaca, para que todos los casos que lleguen a presentarse de violencia política contra las mujeres en razón de género sean atendidos dentro de los parámetros de la debida diligencia, perspectiva de género e interculturalidad. Como ya lo mencionó también Natalia Calero, este protocolo, el cual, hay que decirlo, está alineado al protocolo que nos acaban de presentar en el video, el protocolo federal, está sustentado y fundamentado en las normas internacionales, constitucionales, nacionales y en este caso del Estado de Oaxaca, que ordenan la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, de todo tipo de violencia contra la mujer. Entonces, si bien no es en sí mismo un instrumento vinculante, sí contiene las normas obligatorias que deben de cumplir todas las autoridades del país a nivel federal y local. Entonces, el capítulo 1 de este protocolo, el cual podrán descargar por internet, comprende precisamente el desarrollo del marco normativo internacional, nacional y del Estado de Oaxaca. No me voy a detener mucho a explicar el marco normativo para agilizar la presentación, pero es, digamos, lo que deben tener presente todas las autoridades al momento, ¿no?, digamos, de replicar un protocolo, el marco normativo internacional, nacional y local. Ahora, también este protocolo busca ser una guía, una orientación para todas aquellas mujeres que se encuentren en situaciones de violencia política en razón de género. ¿Sí? Entonces, en los demás capítulos se desarrolla las preguntas básicas que nos pueden ayudar a comprender y a saber si estamos frente a una situación de violencia política en razón de género. Entonces busca ser una guía, un catálogo de todas las autoridades competentes del Estado de Oaxaca y de todos los mecanismos a los que podemos recurrir las mujeres que nos encontremos en situaciones de violencia.
¿sí? Vamos a ir viendo poco a poco el detalle. Y finalmente es un protocolo modelo, como bien lo mencionó Natalia, porque busca ser un ejemplo, una invitación para todas las entidades federativas, para que esto se pueda replicar. Ok, ¿me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, esto, nos vamos a saltar esto, ya lo mencionó Natalia, está sustentado. Ay, muchísimas gracias. Bueno, aquí podemos ver que 24 entidades federativas hasta el día de hoy han incluido en su legislación, ya sea en la Constitución o en diferentes leyes estatales, la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género. El 75% de las entidades federativas, lo cual es algo positivo, pero aún todavía no se tipifica, digamos, que sería lo más importante de realizar en todas las entidades federativas. Pero bueno, antes sí me gustaría hacer un paréntesis, antes de entrar a las preguntas básicas para comprender qué es la violencia política en razón de género, me gustaría hacer un paréntesis sobre las normas que protegen los derechos político-electorales de las mujeres indígenas, específicamente en el caso de Oaxaca. Si bien es muy importante hacer este paréntesis, porque si bien la Constitución y los instrumentos internacionales reconocen la autonomía y el derecho de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas para regirse por sus propios sistemas normativos internos, estos sistemas normativos internos no pueden en ningún caso estar por encima de los derechos humanos y en específico de los derechos políticos electorales de las mujeres. Ya lo mencionaba el magistrado del Tribunal Electoral de Oaxaca, se debe garantizar la participación de las mujeres indígenas en los municipios regidos por sistemas normativos internos. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación de qué manera esto se ha garantizado por el Instituto Estatal de Oaxaca, Electoral de Oaxaca. Bueno, ahora sí, el protocolo en un primer momento busca desarrollar el marco conceptual que nos ayuda a entender si estamos ante un caso de violencia política contra las mujeres en razón de género. Utilizamos las normas locales para que esto se aplique, digamos, al caso concreto y a la realidad específica del Estado. La primera pregunta básica a responder que trata el protocolo es ¿qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? Tenemos que en el estado de Oaxaca existen dos definiciones que nos hablan de la violencia política en razón de género. La primera se encuentra en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la segunda la encontramos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Oaxaca. Si ustedes observan las definiciones, vamos a encontrar algunas diferencias. Lo que se toma en el protocolo es que, además de estas definiciones que deberán ser tomadas en cuenta por las autoridades al estudiar y conocer de los casos, es muy importante que tomemos en cuenta que todas las autoridades del país tengan en cuenta la definición de la jurisprudencia 48-2016 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como ya lo leyó Natalia, la definición, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por el hecho de ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afecta de manera desproporcionada con el objeto o resultado de limitar, menoscabar o anular los derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. ¿Por qué es importante que tomemos esta jurisprudencia a pesar de que existen definiciones en todas las entidades federativas? Porque esta definición comprende todos los elementos que se han considerado que integran la definición integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género, de acuerdo a las normas internacionales, y además basándose en casos ya resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en que se ha acreditado violencia política contra las mujeres. Entonces, cabe decir que esta jurisprudencia
al versar sobre derechos político-electorales de los ciudadanos y las ciudadanas, es obligatoria para todas las autoridades federales y locales del país. Entonces, cada estado tomará la definición que tenga en sus leyes, pero también es importante entonces tomar la definición de la jurisprudencia. Bueno, vamos a la siguiente pregunta básica. ¿Cómo, cuándo y dónde se manifiesta la violencia política contra las mujeres? El cómo. Es muy importante que sepamos, que identifiquemos que la violencia se puede manifestar a través de las diferentes formas de violencia que existen contra la mujer. Es decir, se puede manifestar a través de violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial, feminicida. Se pueden dar agresiones, amenazas, intimidaciones y puede ser una o varias formas a la vez. ¿Cuándo? Esta respuesta es muy sencilla, se puede dar en cualquier momento, siempre que estemos en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales. Es decir, no solamente la violencia política se da en el contexto de los procesos electorales. Muchos de los casos se han presentado ya en el ejercicio del cargo. Después de que las mujeres toman posesión del cargo, la violencia se manifiesta. Entonces es muy importante que sepamos que se puede dar en cualquier momento, siempre que esté en el contexto, en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales. Finalmente, ¿en dónde? También aquí la respuesta es muy sencilla, digamos, se puede dar en cualquier lugar, es decir, en el ámbito público o en el ámbito privado, ¿sí? Es decir, en las propias relaciones familiares, en el hogar, en las sesiones de cabildo, dentro de los partidos políticos, en las redes sociales, en los medios de comunicación, ¿sí? En la propaganda política, es decir, abarca cualquier lugar. Ahora, esta es una de las preguntas más difíciles tal vez de responder. ¿Cómo distinguir la violencia política por razones de género? Aquí es muy importante y el protocolo lo trata de subrayar. Hay que distinguir entre dos conceptos muy importantes, que es el sexo y el género. El sexo, hombre, mujer, comprende, digamos, o hace referencia a las diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres. La diferencia que siempre se ejemplifica es, por ejemplo, que las mujeres podemos embarazarnos, procrear, dar a luz, mientras que los hombres no pueden. Esas son las diferencias biológicas que existen de forma natural entre hombres y mujeres. En cambio, el género son las construcciones sociales que definen lo femenino o lo masculino de acuerdo a los estándares de la sociedad, ¿no? Que en algún momento se asignan a hombres y mujeres de acuerdo a los roles sociales. Históricamente, como ya sabemos, se han construido estereotipos de género negativos hacia la mujer que han puesto a las mujeres en situaciones de inferioridad frente a los hombres, en relaciones asimétricas. En ese sentido, es muy importante comprender qué es entonces el estereotipo de género, porque constituye el porqué o la base de la violencia política contra las mujeres. La idea de que las mujeres no podemos participar en política, que nos corresponde a las mujeres situarnos en el espacio privado, es una de las principales bases de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, esta idea es muy importante que se tenga en cuenta al momento, ¿no?, de replicar los protocolos en todas las entidades federativas. La Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra la Mujer afirma que un estereotipo de género es nocivo cuando niega un derecho, impone una carga, impide la autonomía de las mujeres, la toma de decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos vitales o desarrollo personal o profesional. ¿Sí? Ok, entonces, este protocolo también retoma así las 5 preguntas básicas que nos pueden ayudar a saber si estamos ante una situación de violencia política contra las mujeres en razón de género. Los estándares internacionales y las cortes han determinado que son 2 los elementos que nos ayudan
a identificar si cualquier tipo de violencia contra la mujer se da por razones de género. El primer elemento para distinguirlo es preguntarnos si se dirigen a una mujer por el hecho de ser mujer. El segundo elemento que nos puede ayudar a identificar esto es: ¿tienen un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta de forma desproporcionada? Entonces, estos dos elementos son los que nos pueden ayudar a saber si estamos ante un caso de violencia en razón de género, en términos generales. Ahora, para saber si estamos ante un caso, en términos generales ya, de violencia política contra las mujeres en razón de género, el protocolo federal y este protocolo recopilan 5 preguntas específicas. La tercera pregunta es si los actos u omisiones que nos afectan tienen como objeto o resultado menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales. La cuarta pregunta es si el acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual, psicológico o feminicida. Y la última pregunta es la identificación del agresor. Bueno, simplemente para ejemplificar, ¿cómo podemos identificar que un acto de violencia política se da en razón de género y se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer? Aquí en el protocolo utilizamos casos reales de Oaxaca para poder ejemplificar cómo identificar este tipo de actos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Agustina Castellanos, que no alcanzo a ver bien. Un segundo. Bueno, aquí tenemos el caso de Agustina Castellanos Zaragoza, Cecilia Fermín Bautista, Estela Muñoz Rubio y Petra Martínez Marcelino, autoridades integrantes de la Agencia Municipal de San Felipe, Igualtepec, Oaxaca. Estas mujeres fueron destituidas de su cargo a través de una Asamblea General Comunitaria en Oaxaca y impugnaron esta decisión, llegó el caso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien decidió revocar el acto de la Asamblea General Comunitaria, restituir a las mujeres en sus puestos y porque se encontró que no se les había dado el derecho de audiencia, de poder defenderse ante la Asamblea General Comunitaria. Se puede identificar el elemento de género en este tipo de actos porque se encuentran expresiones en los testimonios de la sentencia como los siguientes. Me voy a permitir leerlo: pinches viejas, hijas de su puta madre, ustedes no nos van a mandar. Entonces, este tipo de expresiones nos dan cuenta del estereotipo de género que domina en la comunidad, la idea de que las mujeres no pueden mandar en la comunidad. Entonces, se dirigen a una mujer por el hecho de ser mujer. Después, ¿tienen un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente en comparación con los hombres? Si bien no en todos los casos vamos a poder identificar que los hechos de violencia se dirigen a una mujer por el hecho de ser mujer, podemos ver si el acto o la omisión les afecta de forma desproporcionada. Algo que se identificó en el estado de Oaxaca es el sistema de cargos como un requisito de elegibilidad. La ley electoral de Oaxaca ya contempla que las actividades comunitarias que realizan las mujeres deben ser tomadas en cuenta para cumplir con el sistema de cargos en ciertas comunidades en donde se pide como un requisito de elegibilidad. Pero es muy importante que se haga el análisis siempre del caso concreto, con una perspectiva intercultural, porque no siempre en todas las comunidades se va a discriminar a la mujer por esta situación. Entonces, aquí hay un caso muy relevante en San Pedro Mártir, Ocotlán, Oaxaca, en donde se anuló la elección porque las mujeres podían cumplir con el sistema de cargos de acuerdo al cumplimiento de los esposos. Entonces, se consideró que esto, además de ser inconstitucional, era desproporcionado para las mujeres, por ejemplo, solteras.
Ujú. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo una cuestión es desproporcionada para las mujeres en comparación con los hombres. Sí, porque hay mujeres que no están casadas y que históricamente no han cumplido con el sistema de cargos, entonces no pueden cumplir de forma igualitaria que los hombres. Y el último ejemplo, para poder responder a las 5 preguntas, tienen como objeto o resultado obstaculizar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales. Un ejemplo muy fácil aquí de explicar es el de San Martín Peras. Aquí, en esta elección municipal, se creó el mismo día de la elección una regiduría de transporte y vialidad para cumplir con la cuota de género. Pero en la realidad no era para que las mujeres no pudieran acceder a otro tipo de cargos más importantes dentro del municipio. Entonces, esto ha sucedido en otros municipios que en apariencia parece que son medidas para apoyar a la mujer, para integrarla en el municipio, pero en la práctica solamente es para cumplir con la cuota. Entonces, este tipo de actos nos permiten identificar cuando un acto u omisión tiene elementos de género. Bueno, la siguiente pregunta básica que trata de desarrollar el protocolo es: ¿cuáles son los actos u omisiones que constituyen violencia política contra las mujeres? La legislación de Oaxaca tuvo un acierto en incluir un catálogo muy amplio de actos u omisiones que pueden constituirla. La Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla 22 supuestos. La ley, aquí puse, perdonen, lo dejé acá. La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca contempla estos supuestos. Pero es muy importante decir que deben ser tomados de forma enunciativa, no limitativa. Si tenemos un caso que no encuadra dentro de estos supuestos, eso no significa que no pueda ser definido como violencia política en razón de género. Solamente deben ser tomados de forma enunciativa. Ahora, el protocolo también busca visibilizar y ejemplificar qué situaciones se han dado en el estado de Oaxaca a través de los casos que se han presentado en la entidad. Entonces, la siguiente pregunta básica es: ¿qué situaciones se han presentado en el estado de Oaxaca? Tenemos, por ejemplo, las agresiones en contra de la funcionaria electoral del INE, Lorena Nava, quien fue agredida por un grupo de manifestantes en Juchitán de Zaragoza. No me voy a detener a explicar los casos. Si ustedes consultan el protocolo, ahí vienen las acciones que se han, digamos, emprendido, las vías a las que las mujeres han acudido para pedir la restitución de sus derechos. Tenemos también el caso, por ejemplo, de Gabriela Maldonado, en el municipio de San Martín Peras, quien sufrió agresiones físicas simplemente por haber manifestado su deseo de participar políticamente. En este caso, Gabriela fue latigada por su abuelo cuando manifestó su intención de participar políticamente. Tenemos también el caso de Samantha Caballero Melo, quien sufrió obstaculización en el ejercicio del cargo. Fue registrada para competir sin su consentimiento y después se buscaba que renunciara al cargo para dejar su cargo a un hombre. Es la primera presidenta municipal de San Juan Bautista, lo de Soto, Oaxaca. También destituyeron a la tesorera municipal que ella había nombrado. Entonces, aquí tenemos varios casos que el protocolo busca visibilizar y ejemplificar. Bueno, no me voy a detener en todos los casos, pero en el protocolo se tratan de desarrollar con calma. Ahora, la siguiente pregunta básica es: ¿quiénes son las víctimas? La Ley General de Víctimas, y aplica para todas las entidades, pueden ser víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales o grupos. También es muy importante, y se retoma en el protocolo, saber cuáles son los derechos de las víctimas para que si nos encontramos en una situación de esta naturaleza podamos exigir estos derechos y sepamos cuáles son las alternativas que tenemos. Aquí se mencionan algunos de los más importantes. Las mujeres víctimas de violencia política en razón de género tienen derecho a una investigación pronta y eficaz,
a la reparación del daño, a conocer la verdad de lo ocurrido, a que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, a ser tratadas con humanidad, integridad y respeto de su dignidad, a solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa y gratuita. ¿Quiénes son los agresores? Aquí la respuesta también es muy sencilla. Cualquier persona puede ser agresor o agresora. Ejemplo, personas físicas o morales, partidos políticos, candidatos, ciudadanos, concesionarios de radio y televisión o mujeres. Bueno, entonces, como pueden ver, esas son en términos generales las preguntas básicas que desarrolla el protocolo y que tendrían que desarrollar todos los protocolos en las entidades federativas para comprender los elementos que rodean la violencia política en razón de género. Ahora, en el siguiente capítulo, el protocolo enuncia las acciones inmediatas que tendrían que seguir todas las autoridades una vez que tengan conocimiento de un caso de violencia política en razón de género. Son 10 las acciones, digamos, inmediatas que se deben seguir. En primer lugar, las autoridades deben escuchar a la víctima con atención, con completo respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género y perspectiva intercultural. ¿Sí? Sin esperar, es muy importante mencionar esto, sin esperar un comportamiento específico de la víctima. En segundo lugar, se debe brindar la protección inmediata a través de gestionar, emitir, solicitar órdenes de protección o medidas cautelares para detener los actos o omisiones que estén dañando a las mujeres. Ay, perdón. Ahí está. Son 10. Solicitar o emitir órdenes de protección. Esto lo deben hacer, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto lo deben hacer todas las autoridades competentes que tengan esta facultad desde el momento que tengan conocimiento de un posible acto de violencia política, independientemente de si las mujeres deciden después denunciar o presentar una queja o una querella, y sin prejuzgar sobre los hechos que se están señalando. También las autoridades competentes están obligadas a gestionar la atención médica y psicológica de forma inmediata. 5, se debe orientar y asesorar jurídicamente a las mujeres con toda libertad, dejando a la víctima decidir con toda libertad cuáles van a ser las acciones a emprender, acciones jurídicas o no jurídicas a iniciar. ¿Sí? Las mujeres tienen derecho a decidir qué acciones se deben implementar. 6, se debe dar aviso a todas las autoridades competentes que tengan competencia en el Estado de Oaxaca, una vez que se tenga conocimiento. Número 7, en caso de incompetencia, las autoridades competentes deben canalizar a las mujeres víctimas con las autoridades competentes. 8, se debe contactar a la víctima con organizaciones y redes de apoyo. 9, se debe registrar el caso. Esto es muy importante y se incluye como una acción inmediata, y aquí quiero mencionar que se tomó como una buena práctica de Bolivia. Bolivia lleva más de 17 años tratando de atender y sancionar este tipo de casos en el país. Es uno de los países de América Latina pioneros. Tiene la única ley en el mundo que es específicamente sobre violencia y acoso político contra las mujeres. Entonces, una de las experiencias de Bolivia es que se deben registrar los casos de forma adecuada para empezar a generar estadísticas e indicadores fiables para la elaboración de políticas públicas. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en cuenta las autoridades de Oaxaca y de todas las entidades federativas para llevar un registro muy adecuado y criterios homogéneos para saber cuáles son los casos reales que se están enfrentando en todas las entidades federativas. Y 10, se debe dar seguimiento y acompañamiento de los casos. Uno de los principales problemas, retos, áreas de oportunidad que tenemos enfrente es que, a pesar de contar las mujeres con sentencias favorables y medidas de protección,
después de que las mujeres tienen sentencias favorables, es muy difícil que se cumplan las sentencias y que las autoridades den seguimiento y acompañamiento continuo a las mujeres que estaban enfrentando estas situaciones. Entonces, es muy importante también aquí que las autoridades tomen carta en el asunto. Hay mecanismos para dar seguimiento, pero necesitamos que se tomen más medidas al respecto. No cambia. Ok, entonces, vamos rápidamente ahora a hablar de las autoridades competentes del Estado de Oaxaca. Es muy importante saber que existen diferentes mecanismos y diferentes instituciones a las que podemos recurrir tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Y también es muy importante saber que los agresores pueden incurrir en diferentes tipos de responsabilidades. ¿Sí? Entonces, no todas las instituciones nos pueden dar atención de la misma manera o una atención directa a las víctimas, ni todas tienen facultades para atender y sancionar los casos de la misma manera. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que se identifiquen los protocolos de todas las entidades federativas para que se gane tiempo cuando se presenten este tipo de denuncias y no se esté, digamos, para que se sepa ante qué autoridad es lo más conveniente acudir ante un caso de esta naturaleza. Entonces, tenemos básicamente 4 tipos de responsabilidades en que se puede incurrir. La primera es la responsabilidad electoral por infracciones a la legislación electoral, tanto local como federal, la responsabilidad penal electoral, la responsabilidad penal y responsabilidades administrativas de los servidores, que pueden incurrir los servidores públicos que cometan actos de violencia política en razón de género. Aquí quiero subrayar que en Oaxaca se legisló que los servidores públicos que cometan actos de violencia política en razón de género pueden ser sancionados o pueden incurrir en un proceso de revocación de mandato. Los integrantes de los ayuntamientos pueden ser destituidos del cargo a través de un procedimiento de revocación de mandato y también juicio político. Ahorita más adelante lo vamos a explicar. Entonces, responsabilidad electoral. No me voy a detener a explicar todas las facultades y todos los procedimientos, porque esto ya viene detallado en el protocolo, pero vamos a ver en términos generales cuáles son los mecanismos que existen. Entonces, en Oaxaca, la única infracción expresa que se contempla en la ley sobre violencia política en razón de género es por difundir propaganda denigrante. Entonces, en este caso, se puede, por ejemplo, presentar una queja o denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca a través de un procedimiento especial sancionador. El INE, como saben, a partir de la reforma de 2014, el INE tiene competencia en ciertas materias para intervenir en los procesos electorales locales. Entonces, en materia de radio y televisión y en materia de fiscalización, si tenemos una queja, una denuncia relacionada con la violencia de género, se puede recurrir ante el INE, ¿no? Se puede recurrir a través de un procedimiento especial sancionador o a través de un procedimiento en materia de fiscalización. También existe un procedimiento de remoción de consejeros electorales que pudieran cometer actos de violencia política en razón de género. Entonces, en el protocolo se explica cuál es como la diferencia de ámbitos de competencia entre las diferentes autoridades locales y federales para que sepamos cuáles son los mecanismos a los que podemos recurrir. Entonces, podemos solicitar las medidas cautelares o procedimiento especial sancionador. El protocolo incluye los requisitos que necesitamos reunir para presentar los escritos de denuncia o de queja. Ahora, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca ha conocido los casos que se han presentado a través de estos medios de impugnación. Gracias, perdona. Estos son los 3 principales juicios a través de los cuales se han conocido casos de violencia política en razón de género.
Por regla general, en todas las entidades federativas, el juicio para la protección de los derechos político-electorales es el mecanismo ideal para combatir este tipo de actos. ¿Cuáles son los alcances de las autoridades jurisdiccionales electorales? Revocar los actos u omisiones que están afectando los derechos político-electorales de las mujeres y restituir a las mujeres en sus derechos. Los tribunales, las autoridades jurisdiccionales electorales también tienen facultades para emitir órdenes de protección, vincular a las autoridades competentes y dar vista, en caso de que se detecte que puede derivar un delito penal, dar vista a las fiscalías locales de los estados o a la PGR. Bueno, en el protocolo también se trata de desarrollar los requisitos para presentar demandas o juicios o recursos ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es importante saber que también se pueden recurrir y se pueden controvertir todas las decisiones de las autoridades locales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siguiendo y agotando la cadena impugnativa. En el protocolo también se retoma cuáles son los requisitos y cuál es cada uno de los medios de impugnación a los que se puede recurrir. Aquí hay que hacer una acotación importante. Los primeros casos del estado de Chiapas, Guerrero, por ejemplo, que se presentaron de violencia política en razón de género, fueron presentados en per saltum de forma directa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Oaxaca sucedió que se presentó un caso, pero la Sala Superior no lo conoció en per saltum porque ya existía en el estado de Oaxaca un marco normativo específico que obligaba a las autoridades a resolver el caso. Entonces, la Sala Superior ha determinado que se puede conocer en per saltum únicamente cuando el agotamiento previo de los medios de impugnación se traduzca a una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto de litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias. Ok, entonces, también en esta responsabilidad electoral es muy importante saber que también se puede recurrir a los medios de justicia interna de los partidos políticos. Ahí hay partidos políticos que ya desarrollaron protocolos para atender estos casos de violencia política en razón de género, son 2 nada más, hasta ahora partidos políticos, pero todos los partidos están obligados a conocer las denuncias que las mujeres militantes afiliadas presenten. Y en el estado de Oaxaca es importante mencionarlo, los partidos políticos que no cumplan con las obligaciones en materia de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género pueden ser acreedores de sanciones graves, como eso lo dice la ley, como el retiro del financiamiento o incluso la pérdida del registro. Esto es muy importante que lo sepamos. Bueno, responsabilidad penal. En Oaxaca estaba tipificada en el Código Penal, sin embargo se derogó. Entonces, ahora los delitos electorales del estado de Oaxaca están regidos por la Ley General de Delitos Electorales. Entonces, también se pueden denunciar los actos de violencia política en razón de género, como lo ha hecho la FEPADE hasta ahora, ¿no? Los delitos que están contemplados en los artículos 7, 9 y 11 de la Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, dependiendo si son elecciones locales o federales, se puede recurrir a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, específicamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales o ante la FEPADE. También se pueden denunciar, en términos generales, los delitos penales contemplados en los códigos penales de las entidades, dependiendo cuáles son los delitos tipificados, y también se pueden denunciar dependiendo si son delitos federales ante la PGR. Bueno, para ir cerrando, como lo mencioné anteriormente, también pueden incurrir en responsabilidad administrativa los servidores públicos o los integrantes de ayuntamientos que cometan este tipo de actos. ¿Sí? Procede el juicio político y la revocación de mandato. El juicio político procede para estos servidores públicos que están aquí enlistados. ¿Se apagó? Ahí está.
Y es importante decir que también los sistemas normativos internos, los municipios que se rigen por sistemas normativos internos, también pueden iniciar un procedimiento de terminación anticipada de mandato. La solicitud se hace al Instituto Electoral de Oaxaca cuando se cometen este tipo de actos por violencia política en razón de género. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Finalmente, el protocolo, siguiendo también el esquema del protocolo federal, enlista todas las autoridades que, si bien no tienen facultades para sancionar en específico este tipo de casos, son coadyuvantes para dar seguimiento, orientación, asesoría, acompañamiento a las mujeres en este tipo de casos. Tenemos, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer oaxaqueña, que existe una entidad en todas las entidades federativas que tienen estas atribuciones dentro de la administración pública estatal. Tenemos los centros de justicia para mujeres. En Oaxaca hay 2. Estos centros proporcionan asesoría jurídica, psicológica y orientación a todas las mujeres las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, en el protocolo también se contemplan toda la serie de instituciones que coadyuvan y que acompañan y que pueden brindar asesoría a las mujeres. Bueno, eso sería, en términos generales, el contenido del protocolo modelo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, no duden, por favor, en hacérnoslas llegar. Aquí teníamos una pregunta. No es que queramos apurarlas, pero tenemos 6 minutos para preguntas, entonces teníamos una aquí y después una allá. La primera pregunta es si me puede proporcionar el número de la página del protocolo y si viene así como usted lo expuso, o en su caso, si no nos podrían proporcionar un disco o algo, así como lo expuso ella. Muchas gracias. El protocolo viene, ustedes van a recibir unos vínculos, viene ahí donde lo pueden descargar. Sí, sin problema y si no tienes problema. Y sin ningún problema compartimos también la presentación y se lo subimos a los documentos que se les entregan y que están actualizándose en todo momento. Por eso no se les entrega en físico, sino en el vínculo. Tenían una pregunta. Gracias. No, al contrario. Buenos días. Mi pregunta va enfocada en la adopción de este protocolo en los municipios. En este caso, bueno, yo trabajo en el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El protocolo contra la violencia, el protocolo general al que estamos obligados todos de acatar, pues hemos estado trabajando para que se integre. Pero ¿cómo hacemos entonces para que que va enfocado a la violencia política sea adoptado de manera obligatoria, vaya, porque si bien está, aún no nos llega, digamos, la indicación para que pueda ser adoptado de manera obligatoria, pero sí nos gustaría llevarlo. ¿Cómo aplica? Si quieres, tú primero. Bueno, primero decir que los protocolos son justamente, como el nombre lo indica, una guía, una forma de actuación y como no tienen… O sea, no son obligatorios en tanto no tienen ese nivel, ¿no? Entonces, por lo tanto, son guías, son criterios, son buenas prácticas. Entonces, lo más adecuado es que ustedes adopten el propio con base en las autoridades con las que cuentan, porque si se dan cuenta, sí hay diferencias entre el federal y el local, porque se tomó en cuenta el diagnóstico. Entonces, yo les diría que para la elaboración de uno propio tendrían que hacer un diagnóstico previo, quizá ahí Alejandra no nos comentó mucho cómo hizo, pero bueno, con las preguntas guías al principio creo que da mucha luz al respecto y esto lo que busca es guiar la actuación de las autoridades en tanto además en el marco de sus facultades, ¿no? Perdón. No, muchas gracias. En el diagnóstico que se hizo, se identificó que a nivel municipal las autoridades tienen diversas
obligaciones emanadas tanto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, como la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, cada día hay más avances en la armonización legislativa a nivel también municipal. Entonces, en Oaxaca aún hay varios pasos que se deben de ir agotando para cumplir con esta armonización legislativa. Se tienen que crear comisiones municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. Y otra de las cuestiones que el protocolo incluye es una recomendación también para que se fortalezca precisamente el ámbito municipal. Las instancias municipales de la mujer se recomienda precisamente que sigan y que atiendan este protocolo. Entonces, ahí hay un tema que se debe también seguir, ¿no? Este fortalecimiento de las autoridades municipales. Aquí hay una pregunta más. Buenos días. Yo quisiera preguntar, no sé cuál es la metodología, ¿no? de esta, este protocolo modelo, porque lo veo de manera muy institucional. Oaxaca es un estado pues diverso y plural, ¿no? Donde la mayoría de la población se autoescribe como indígena, y yo no sé si pues tiene esta pertinencia cultural, porque pues sí tenemos la ley y demás, pero en el terreno práctico respecto de la realidad de los derechos políticos de las mujeres, tanto en los dos sistemas, en el sistema normativo indígena y en el sistema de partidos políticos, pues sí está complicado, porque sí los órganos jurisdiccionales dictan su sentencia, pero cuáles los efectos de esa sentencia no generan los cambios y no paran la violencia política de las mujeres, pues no. Entonces en los efectos materiales pues que tendrían que traducirse, no sé si lo abarca, por ahí lo mencionaste. ¿Y qué pasa en el caso de los sistemas normativos indígenas? Ni siquiera se considera ahí a las autoridades, hay que revisar los bandos de policía y gobierno, o sea, sí existe la figura de las instancias, pero no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio, es decir, pues sí ponemos las instituciones que se supone en teoría y en lo que dice la ley se debe de cumplir, pero yo creo que un protocolo pues tiene que, pues es un poco más allá, pues no, en ese sentido, cómo nos ayuda a resolver pues de manera práctica que se respeten y se garanticen los derechos políticos de las mujeres, pues no, porque si no es como, pues sí tenemos el protocolo, tenemos la ley, pero el cumplimiento, ese es el problema, pues no, y creo que a eso nos enfrentamos y nos gustaría salir pues de este foro pues con ciertas herramientas, porque pues bueno, enfrentamos un proceso electoral en el sistema de partidos, pero también en el caso de Oaxaca hay municipios que cada año pues eligen a sus autoridades a través de su propio sistema normativo indígena, y yo veo esa ausencia y entonces queda mocha pues en ese sentido. Gracias. Sí, claro. Una de las razones para elegir el estado de Oaxaca fue precisamente la diversidad cultural y la fuerte presencia de mujeres indígenas en la entidad. Es la entidad que tiene la mayor presencia de mujeres que hablan una lengua indígena, pero también que se autoadscriben como indígenas. No lo mencioné, pero en el protocolo se incluye un diagnóstico también de la evolución de la participación política, tanto de las mujeres de sistemas de partidos políticos como de mujeres que participan a través de los sistemas normativos internos. Entonces, es muy importante aquí no estigmatizar los sistemas normativos internos con la idea de que son estos donde surge la violencia política en razón de género en el estado de Oaxaca, ¿no? Se busca en el protocolo también decir que sucede tanto en el sistema de partidos como en los sistemas normativos internos. Entonces, es importante aclarar que este tipo de violencia se da de personas hacia mujeres. Ahora, sí, cada municipio, cada comunidad y pueblo indígena tiene una realidad completamente distinta. Y aquí el protocolo sí lo trata de decir muy claramente. Cuando se presente un tipo de este caso, las autoridades deben de analizar el caso de forma particular, analizando el contexto específico de la comunidad.
cada comunidad tiene sus diferencias y no va a ser lo mismo hablar de la violencia que sufre un municipio zapoteca que un mixteca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso sí se trata de decir en el protocolo, pero la idea es que se entiende cómo es la realidad distinta en cada uno de estos 417 municipios que se rigen por sistemas normativos internos, pero la idea es dotar de instrumentos del catálogo completo de alternativas que tienen las mujeres indígenas y no indígenas para hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes. Entonces, las mujeres indígenas de todos los municipios pueden recurrir en todo momento, independientemente de las diferencias culturales o las diferentes situaciones contextuales que existan, pueden recurrir ante el Tribunal Electoral Local, ante el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca. Existen diferentes vías. Y también es importante decir, y el protocolo sí contiene un apartado específico que explica cuál es la situación y las normas que rigen que se debe de tener la consideración especial sobre las mujeres indígenas. Es importante decir que las autoridades están obligadas a quitar todas las trabas procesales para que las mujeres tengan un acceso pleno a la justicia. Pero efectivamente, como nos mencionó allá atrás, quien nos hizo la pregunta, hay un reto todavía de hacer efectiva las sentencias y eliminar las situaciones de violencia. Y ahí sí tiene razón la persona que nos hizo la pregunta, hay un reto y un pendiente todavía por parte de las autoridades y las leyes. No sé si con eso pueda responder la pregunta. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Sería la última? La última. De todas maneras, Alejandra se queda ahorita en el receso que tengamos por si alguien quiere abordarlo. Buenas tardes, mi nombre es Janet, yo vengo de Chiapas. Soy del pueblo indígena Tojolabal. Y un poco referente a la misma planteamiento de la compañera. Si bien el protocolo es una herramienta muy importante y creo que nos da como que estos pasos a seguir y las instituciones que tenemos para poder denunciar o hacer efectivo un derecho que tenemos las mujeres a la participación, a estos espacios de participación política, pero también todas esas limitantes que encontramos de este protocolo. Hace poco nosotros tuvimos un foro en Chiapas, en donde analizábamos el protocolo y en atención a nuestro contexto como mujeres indígenas, y veíamos un sinfín de limitantes para el ejercicio de este protocolo. Y una de ellas, una compañera de Ochuc, yo le preguntaba, nos hacíamos preguntas y yo le planteaba unas preguntas. ¿Conocías el protocolo? No. ¿Sabes qué significa el protocolo? No. ¿Sabes que fuiste violentada por la violencia política? ¿Lo entiendes? No. ¿Cómo llegaste a denunciar? Gracias a la Repare. Si no hubiese sido con apoyo a la Repare o a un acompañamiento, ¿hubieses podido tú llegar a demandar o denunciar esta violencia política? No. Y era no. Y eso nos llama, a mí por lo menos sí me llamaba mucho la atención, porque entonces aún sigue siendo una herramienta que nos dificulta ejercerla, porque muchas de nosotras no las conocemos. Quizás ya en estos espacios lo hablamos de manera mucho más, pues ya lo podemos decir violencia política, podemos manejar el tema intercultural, podemos hablar de un sinfín de términos, pero porque ya estamos en este proceso. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que son electas o se participan en estos procesos electorales, pero que no están todavía en este proceso de capacitación? Entonces, pareciese ser que las mujeres indígenas aún no pueden acceder a este protocolo sin el acompañamiento de otras compañeras mujeres. Entonces, creo que es una debilidad aún para las mujeres indígenas, porque también ahí aparece un sinfín de números de teléfono y un sinfín de correos a las que podemos acceder. Y decía la compañera, bueno, si
Yo ni siquiera conocía México, o sea, cómo llego yo al tribunal, al INE, o al tribunal electoral, perdón. ¿Cómo llego ante el tribunal electoral? Necesité que alguien me acompañara porque tuve que ir hasta México a expresar. Ni siquiera conocía las oficinas. Entonces, todas estas limitaciones, hasta del lenguaje de términos, creo que aún es una limitante para nosotras, y como propuesta era que el protocolo fuera traducido en algunas lenguas, y lo propongo el día de hoy, que podamos acceder mediante audios, y creo que de esa forma puede llegar a mucho más mujeres y ocupar los espacios de medios. Están las radios de la CDI, que generalmente coberturan a la población indígena, y muchos otros medios, pero sí creo importante que aún para las mujeres indígenas sigue siendo como una herramienta muy lejana, o sea, no aún está como esta accesibilidad. Perfecto. Bueno, creo que no fue una pregunta, sino un comentario. Es cierto, de hecho, es un problema no solo de mujeres indígenas, sino de las personas en general en México. En un estudio que salió de Justicia Ciudadana en 2015, salió que en un diagnóstico que en general las y los mexicanos no conocen cuáles son sus derechos, y en segundo lugar no saben a dónde acudir en caso de que esos derechos sean violentados. Entonces, lamentablemente no es una cuestión específica o única de las mujeres indígenas, por supuesto encuentran mayores obstáculos para ello, pero justamente este tipo de labor que estamos haciendo busca hacer del conocimiento, y es cierto, tenemos que volver mucho más sencillo el lenguaje jurídico, que a veces se vuelve inaccesible aún para quienes son abogados, de algunas sentencias, de algunos marcos normativos, y es un trabajo y es un esfuerzo. Yo también aquí las llamaría a ustedes para que, y esto va a ir saliendo en los foros, toda esta información con la que ustedes cuentan, vayan diseminándolo, y por supuesto la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y todo el trabajo que han hecho en el acompañamiento de el ejercicio pleno de los derechos en general humanos, no solo los político-electorales en la población en nuestro país. Dejaríamos una disculpa, Alejandra, ¿querías decir algo al respecto? Vamos a hacer, el programa sigue la conferencia principal, que el día de hoy nos las dará Marta Tagle. Sin embargo, vamos a tomar 5 minutos, y 5 minutos, y vamos a ir por ustedes para